Ahora sí, sea usted bienvenido, doctor César Torrent Fernández, a este foro. Usted, como director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, ha logrado dirigir una aportación sustancial a la política, junto con todo su equipo de investigadores e investigadoras. Así pues, escucharemos su propuesta sobre soberanía alimentaria y desarrollo rural para México. Adelante, doctor Torrent, y muchas gracias por la espera. Muchas gracias. En principio quiero plantear que es un honor para el CERSA, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, ser parte de los organizadores de este evento y en particular pues presentar esta ponencia y participar en la coordinación de una de las mesas de producción de alimentos y desarrollo sustentable que se tendrá por la tarde. Desde su fundación hace apenas 7 años y medio, el centro ha tenido como una de sus líneas de investigación de trabajo el problema, el derecho a la alimentación. Hemos realizado investigaciones del marco internacional, legislativo al respecto, y hemos apoyado este proceso desde un principio para que finalmente los diputados hubieran podido tener elementos suficientes para esta modificación constitucional para el derecho a la alimentación. Y estamos actualmente dentro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, capítulo México, apoyando a diputados y senadores prácticamente como secretariado técnico en la elaboración de su programa de trabajo y en la diversa temática relacionada con este fin. Por ello es que desde que nos fue planteada nuestra participación a este evento, consideramos de inmediato realizarlo, porque además el tema es sugerente, porque se trata de aportar elementos muy importantes para lo que es la construcción del sistema alimentario mexicano. Y comienzo planteando que este sistema alimentario mexicano para nosotros implicaría la integración de muy diversos eslabones de muy distinto origen en una gran cadena, de tal manera que todos fuesen en la dirección, independientemente de su origen, para cumplir con ese objetivo central de garantizar la alimentación suficiente y nutritiva de los mexicanos. Esta definición, que parece lógica y sencilla, conlleva una gran cantidad de dificultades, dado que estos elementos o eslabones, podríamos enumerar, tienen origen del propio marco legal, de la acción de los tres y políticas de los tres órdenes de gobierno, aspectos productivos, económicos, presupuestarios, sociales, culturales, culinarios, nutritivos, etc. Y cada uno de ellos representa en sí mismo una gran diversidad. Por ello planteamos los siguientes grandes criterios a considerar en la creación de este sistema alimentario mexicano. En principio debemos de continuar modificando, actualizando el marco legislativo, sobre todo el secundario. Para que la Constitución no sea letra muerta, debe crearse la ley secundaria directa sobre el derecho a la alimentación y modificarse leyes directas e indirectas que se interrelacionan con la garantía de este derecho humano y constitucional. De no hacerse de esta manera integral, lo que sucedería sería lo que está ocurriendo con algunos de los otros derechos humanos consagrados en la Constitución, como el del derecho al agua, a un medio ambiente sano, a la vivienda, al desarrollo indígena, que no se ha concretado en su totalidad porque este marco secundario, las instituciones de gobierno y las políticas públicas derivadas no van en el mismo sentido. Organismos públicos especializados. No valen solamente las siglas en una secretaría o sus funciones. La Secretaría de Agricultura las tiene y no ha hecho prácticamente nada al respecto, lo que es la alimentación. Incluso ni la producción de los alimentos, que
que sí depende directamente de ella y para la cual posee programas, presupuestos e infraestructura humana, lo ha podido desarrollar. Tampoco sirve que hayan por separado dentro de Sedesol instituciones y programas para la adquisición y abasto de alimentos y productos por parte de DICONSA y LICONSA, y hay un programa de alimentos, de alimentación, porque están desvinculados entre sí, entre los propios programas del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. Para un verdadero sistema alimentario mexicano debe crearse una instancia autónoma que tenga el control de esta producción, su acopio, distribución y acceso de la población a estos alimentos. Debe de darse así una acción coordinada y complementaria entre los tres órdenes de gobierno. Aspectos económicos, precios, empleos, etc. La racionalidad económica es una referencia esencial en la toma de decisiones, mas no es la única. Efectivamente, en los inicios de los 90 y la mitad del nuevo siglo, se estableció un mercado mundial de alimentos, de oferta de ellos, con esta característica, con la consecuente baja de sus precios internacionales, su disponibilidad inmediata y los esquemas de crédito para su adquisición, muy accesibles y baratos. Esto conllevó una toma de decisiones del gobierno federal que desatendió al campo con la consecuente disminución y abandono de superficies sembradas, la migración, el desempleo e incremento de manera indirecta de la violencia e inseguridad nacional. Pero desde 2007 comenzó un nuevo ciclo, donde tres crisis invadieron al mundo y aún no salimos de ella. Estas tres crisis son la alimentaria, la financiera económica y la climática. Como resultado, ahora los precios internacionales de los alimentos están a la alza y con alta volatilidad. Los países se protegen y evitan exportar sin antes satisfacer su consumo interno, y los cambios climáticos han elevado los riesgos de producir y hay menor oferta de alimentos porque los gobiernos ya no subsidian o subsidian menos a sus productores. Por todo lo anterior, ahora en México se compran alimentos caros y no hay empleos en el campo y la pobreza alimentaria ha aumentado. Nuestro sistema alimentario nacional no puede depender de estas variaciones internacionales. Presupuesto federal. No tenemos un programa de producción, acopio y consumo de alimentos, por lo que el presupuesto rural es disperso, sectorizado, descoordinado o no concurrente y grandes cantidades de apoyos se pierden en su inoperancia, además de ser regresivos. Sin embargo, el presupuesto al campo se ha multiplicado en más del 270% en los últimos 9 años, al pasar de 113,000 millones a 305,000 millones de pesos en la actualidad. El problema no es entonces presupuestal, nada más. Más bien es de una muy mala distribución y acción concurrente, porque se canaliza más apoyos asistenciales que a programas de inversión y productivos. El sistema alimentario de México no puede depender de un presupuesto sesgado a lo asistencial, volátil y anualizado, sino de un presupuesto plurianual orientado y concurrente. No hay una consideración específica de lo social, cultural, culinario, nutritivo. México es un país pluriétnico y de muy alta biodiversidad. La Constitución mexicana precisa que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Sostenemos que los programas públicos tienen una visión muy reduccionista de la sociedad nacional y específicamente de la rural. Por ello, por su enfoque economicista, en sus acciones ligadas a la producción y alimentación, no han considerado las culturas en cuanto a la calidad y diversidad de los alimentos en cada región de nuestro país y a su milenario proceso culinario que lo ubica como una de las cocinas más importantes del planeta. Por esta diversidad hay tantas razas y más de 40,000 variedades de maíz,
El frijol brilla por sus distintas variedades en el semidesierto, en áreas del trópico subhúmedo y húmedo y en el altiplano. De igual forma ocurre con diferentes productos: chile, calabazas, aguacates y diversas frutas, así como diversas plantas de condimentos. Todas ellas han sido cuidadosamente seleccionadas y transmitidas sus maneras de sembrarse y prepararse por generación a generación por las familias rurales. De diferente manera, pero la producción de animales de traspatio y la acuacultura, así como la recolección, están siempre presentes para las fuentes proteicas y nutritivas de diversidad de nuestra dieta mexicana. Pero pareciera ser que al gobierno no le interesa cubrir esos requerimientos cualitativos y le da lo mismo importar maíz transgénico o frijol de pésima calidad con tal de que exista o esté más barato. Nuestro sistema alimentario debe estar acorde a nuestra sociedad rural y urbana. Finalmente, lo productivo. Nuestro país depende en un poco más del 50% de la importación de alimentos para el consumo nacional. Esto es un alto riesgo como país y esta situación es de tal importancia que lo ubica en un tema de soberanía nacional. El país tiene el potencial de producir los alimentos necesarios para su consumo y cumplir el indicador de la FAO de no depender más allá de un 25% del mercado internacional. Nuestro sistema alimentario nacional debe tener como meta producir ese 75% de nuestro consumo nacional, al menos, en estos próximos 25 años, en que se estima se estabilizará nuestra población en alrededor de 140 millones de habitantes. Esto no se podrá hacer si no se consideran las diferencias y potencialidades nacionales, que es el tema específico de esta presentación. Y sobre lo que es soberanía alimentaria y desarrollo rural. Consideramos, pues, que es en este marco general que debemos de ubicar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. Y en principio, como centro de estudios dependiente de la Cámara de Diputados, permítanme profundizar un poco más sobre estos temas que ya fueron abordados por mis dos anteriores colegas en el uso de la palabra, Max y Emilio. En principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una serie de mandatos sobre el desarrollo rural que no se han cumplido por el Poder Ejecutivo, pero que tampoco el Poder Legislativo y la sociedad rural lo han exigido de manera clara y sostenida. El primero, señalado en el artículo 27 constitucional, fracción 20, es que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. La población campesina, que quiero resaltar, es un concepto constitucional, no ha alcanzado su bienestar ni se ha incorporado en el desarrollo nacional. En particular, la pobreza alimentaria, estimada para el 2010, asciende a más de 12 millones de los 25 millones de habitantes rurales, 12 millones en el sector rural, y la educación, salud y vivienda mantienen un alto rezago con relación a la urbana, ya de por sí baja para los estándares internacionales. No hay un uso óptimo de la tierra, todo esto es lo que está mandatado por este artículo 27 constitucional. La infraestructura de riego y agropecuaria se ha estancado, los insumos y créditos son caros y escasos, y la capacitación y asistencia técnica son mínimas. Analizar otro mandato constitucional, el del artículo 26, que también aquí fue señalado, el cual regula la planeación democrática del desarrollo nacional. Vemos en su párrafo segundo que establece los objetivos y procedimientos de la planeación. La planeación será democrática,
mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Es evidente también que la población rural no ha sido consultada sobre sus aspiraciones y demandas, mucho menos sobre su alimentación, y no hay planeación, ni rumbo, ni orientación de las políticas y presupuestos para llegar a cubrir el mandato constitucional, específicamente en el tema alimentario. No hay acción congruente del Estado. Además, el artículo 25 constitucional mandata la rectoría del Estado en el desarrollo nacional y, como es de todos sabido, hace ya lustros que el Estado se ha retirado de esta obligación. Aquí mis antecesores afortunadamente especificaron al respecto. Por lo tanto, ha sido el mercado y no el Estado y la sociedad el que ha sido el factor de la definición sobre el rumbo y destino del sector rural en México. Ahora, en particular, sobre los conceptos de seguridad y soberanía alimentarias. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que entre paréntesis, su reglamento no está terminado, es una parte solamente que se promulgó por parte del Ejecutivo 3 años después de la promulgación de la ley. Especifica lo siguiente: seguridad alimentaria, el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población. Todos sabemos que este ha sido la estrategia fundamental de los últimos años. ¿A qué se refiere? Hay que tener seguridad, es decir, tener un abasto oportuno y suficiente. Pero de ninguna manera considera el otro concepto sustantivo, que es el de soberanía, que esta Ley de Desarrollo Rural Sustentable precisa que es la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. Estos dos conceptos, y en particular la soberanía alimentaria, está claro que no es parte de su preocupación. Si bien la producción de alguna manera se ha incrementado en algunos de los cultivos, su abasto y sobre todo el acceso, la posibilidad de adquirir los alimentos es lo que ha estado totalmente fuera de este país y particularmente de la sociedad rural. Estas dos definiciones de seguridad y soberanía son reforzadas por la modificación de nuestra Constitución en apenas diciembre del 2011, al agregarse un segundo párrafo al artículo 27 constitucional, fracción 20. El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, se refería al de desarrollo rural integral que ya leí, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Este marco legislativo es contundente y es de utilizarse por todos nosotros, los académicos, los líderes de productores, todo mundo que esté interesado en el aspecto alimentario, en el sector rural y urbano, para presionar para que este marco legislativo se cumpla. Pero el país va a partir de una situación muy drástica, pues nuestro déficit alimentario para los cultivos básicos y estratégicos asciende a cerca del 50%. Importamos alimentos básicos y estratégicos y vendemos hortalizas y cerveza, no prioritarios, por lo menos en algunas zonas. No quiero detenerme tampoco a los detalles de los porcentajes de importación de los principales cultivos, que ya Emilio, el doctor, nos puso aquí gráficas muy importantes, pero tenemos prácticamente un 50%, magnificándose las oleaginosas en un 90%, el arroz un 80%, y leche, carne, es decir, todo lo que son granos, maíz, un 25%. Tenemos un déficit muy fuerte
en nuestra producción y todo lo tenemos que importar. Y por eso en el 2010 nuestra balanza agroalimentaria fue deficitaria en 3.300 millones de dólares. Se vanagloriaba el gobierno de que el año pasado, 2011, se habían exportado ya, el país había llegado a más de 20.000 millones de dólares. Sí, nada más que la importación es 3.000 millones más alta. Y para el 2012 se prevé, y ya hay cifras iniciales, para diciembre del 2011, que nuestro déficit se incrementaría a 4.500 millones de dólares. Este modelo, que fue seguido pues en los últimos años, ya no es económico ni seguro. Los precios internacionales se encuentran al alza, volátiles, y existe un alto proteccionismo de los países exportadores, como decíamos, para primero satisfacer sus demandas. Estamos perdiendo empleos e ingresos indispensables para el país y está comprobado que el sector rural regresa a la economía nacional 3.7 pesos por cada peso invertido, pues es un sector de carácter multifuncional, como aquí se ha comentado también. Basta, pues, de seguir permitiendo que dependamos del exterior para cubrir nuestras necesidades alimenticias. Esto no es un asunto solo alimentario, es de seguridad y es de soberanía nacional. Las principales agencias multilaterales e incluso en los últimos 3 años el grupo de los países más industrializados, el G8 y ahora el G20, han tomado a este tema de la producción alimentaria como uno de la agenda común en los últimos 3 años en su agenda, y ha recomendado políticas de apoyo al pequeño productor campesino e indígena para que esta sea una de las estrategias centrales de combate a la pobreza, a la desnutrición y al hambre. Y quiero finalizar planteando algunos elementos puntuales. Necesitamos la elaboración y la promulgación de esta ley reglamentaria del derecho a la alimentación, que nos permitiría verdaderamente tener un desarrollo social necesario y también económico para el desarrollo del país. Necesitamos crear una instancia autónoma, eficaz, que pudiera ser un instituto de alimentación y nutrición, que diseñe esta política integral por región para atender nutritiva y diferenciadamente a la niñez, a los adultos mayores y a las mujeres, y que integre los diferentes programas que ya se han señalado, como los desayunos escolares, el sistema para el desarrollo integral de la familia, tanto al nacional como a los estatales y municipales, para que trabajen en forma conjunta. Establecer como prioridad la producción agropecuaria, acuícola, de los campesinos, indígenas y pequeños productores, en parcelas y en traspatios, como estos sistemas alternativos que nos planteaba el doctor Hermilio Navarro, ubicados en zonas marginales de temporal, ya que ellos contribuirán con su participación a la seguridad alimentaria del país. Asimismo, contribuirán al autoempleo, al arraigo y a la disminución sustantiva de la pobreza rural. Es necesario revisar, pues, que las políticas públicas sean diferenciadas y no es posible que haya programas y reglas de operación nacionales que no discriminan y que no consideran las variaciones regionales y de tipos de productores. Y dentro de esto, el programa especial concurrente mandatado por la Ley de Desarrollo Rural es necesario darle un golpe totalmente de timón. Ya se ha demostrado que es un programa que no es concurrente, que se mantienen todos los programas de manera sectorizadas, sin importar que al final de cuentas la población objetivo es la misma. Y de esta manera las evaluaciones también van por ese camino y evalúan lo que de manera en diseño y de realización del programa tienen de resultados y no los impactos precisamente
en el desarrollo rural integral. Y en particular hay que analizar, actualizar programas que están vigentes como el PESA, de Programa Especial de Seguridad Alimentaria, y también llamar a cuentas un programa que tiene intenciones y de apariencias muy interesantes como es el Masagro, pero que ha dejado a un lado a los investigadores nacionales prácticamente y a los campesinos en particular. Y ahora un tema muy especial es la creación, y se ha hablado de reservas alimenticias, reservas alimentarias, pero de ninguna manera pensando en una reserva como hay en los países desarrollados, simplemente que estén moviendo los precios en el mercado. Las reservas alimentarias deben de estar desde las familias, desde las localidades. La principal reserva nacional, entendámonos, está en las familias rurales, en sus trojes, ¿verdad?, en sus almacenes particulares familiares. Y entonces hay que pensar en un sistema así de reservas de alimentos, pero a esos niveles. Primero familiares, locales, semiurbanos y finalmente sí las reservas para la población urbana, que como también veíamos, somos crecientemente una población urbana. Y termino con un aspecto muy importante que quiero ponerlos a su consideración, y es que nuestro sistema agrario nos ha llevado a que 106 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio nacional, sea propiedad social. Y esa propiedad social ha sido muy atacada en diferentes épocas, considerando que por sus parcelas pequeñas, ¿verdad?, no son entes económicos y habría que concentrarlos y de hecho desaparecerlos, pero resulta que hay 31.500 más o menos núcleos agrarios todavía donde está la mayoría de los campesinos e indígenas de este país. Hace poco en un foro nos planteaba uno de nuestros investigadores anteriores que en el censo de población del año 2000 se habían manifestado como indígenas 6 millones de habitantes. En el censo de población 2010 habían definido ser y plantearse como indígenas cerca de 16 millones de habitantes. Eso significa una revalorización de ellos mismos, de su condición de indígena, de su cultura y de todo lo que eso representa para el país. Y entonces considero que son los núcleos agrarios que debieran ser las unidades territoriales básicas para llevar ahí los apoyos tanto a la alimentación como a lo que es el incremento de otros productos, empleos, actividades económicas que permitan verdaderamente esta visión de integralidad que en el desarrollo rural y en nuestra Constitución y en nuestra ley secundaria lo manifiesta. Así que los núcleos agrarios es muy diferente atender a 31.500 núcleos agrarios. En esa visión hay 70 millones de estos 106 millones de hectáreas que son tierras de uso común, donde está la principal riqueza forestal, turística, de otros minerales no metálicos y metálicos también, que es una fuente fundamental de empleos y de ingresos que debieran estar en un programa específico de lo local pues a lo nacional para llevar precisamente y lograr este artículo 26 constitucional de que haya una planeación democrática, participativa y qué mejor desde lo local. Y de esta manera poder plantearse acciones muy importantes para la utilización de nuestros recursos naturales.
agua, suelo, biodiversidad están en constante deterioro y no han sido considerados como parte integral del desarrollo rural, y por ello es que están en dependencias que no tienen esta visión de desarrollo integral, más de tipo conservación. El 70% sabemos del agua se utiliza en la agricultura y mal, un 60% de esta agua se desperdicia y no hay interés por parte de la institución que está al frente del agua en México de hacer un uso eficiente. Pero tampoco tenemos trabajo para nuestros suelos agrícolas. Hay evidencias de su baja permanente en la fertilidad, en la materia orgánica, suelos ácidos, suelos lateríticos, suelos de muy diferentes lugares y zonas que no han sido considerados como parte de los recursos, de los insumos pues para esta producción. Y fundamentalmente tenemos en la población rural, en los campesinos, en los indígenas, un conocimiento milenario que es necesario considerar siempre con su dirección para lograr este sistema alimentario mexicano. Muchas gracias por su atención.